Ya. Bien, damos comienzo a la mesa redonda en la que vamos a contar con la participación de tutores clínicos que van a compartir sus experiencias con nosotros y también, como no, con una representación de estudiantes que son, como ya ha comentado antes José Miguel, el núcleo, los sujetos diana de esta jornada, que nos van a aportar su visión sobre el practicum de enfermería. Bueno, pasamos a exponer la primera de las intervenciones, que la va a exponer doña Ana Belén Moya, tutora clínica de la Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol y que se titula Incentivos y compromiso para el tutelaje clínico. Cuando quieras. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Yo antes de comenzar la presentación de incentivos y compromiso para el tutelaje clínico, quiero aprovechar para dar las gracias al Departamento de Enfermería y a la Facultad de Ciencias de la Salud por la oportunidad que nos brinda tanto a alumnos como a tutores de compartir con todos vosotros nuestra experiencia con el proceso de tutelaje. Y bueno, yo voy a comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué les motivó para ser tutores clínicos? Pues seguro que lo que me motivó a mí fue distinto de lo que motivó a algunos de vosotros. A las personas nos mueven estímulos o motivaciones diferentes. Por eso yo lo que voy a intentar hoy es describir de una forma muy general aquellos aspectos relacionados con el tutelaje que pueden suponer un incentivo para nuestra profesión o a nivel personal. El primero que yo considero es que por fin se ha reconocido nuestra labor docente. Con el nuevo modelo hemos pasado de un esquema totalmente asentado en la participación de una serie de profesores con plaza vinculada y asociada a la asunción de la docencia por la figura del enfermero clínico que, como figura de tutor clínico, asume un compromiso para formar a los futuros graduados de enfermería. Además, esta labor se reconoce de forma documental, ya que la universidad nos certifica el proceso de tutelaje, las horas de tutorización, así como el número de alumnos que tutelamos. Además, desde la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud se reconoce este mérito para poder aportar a la acreditación de competencias profesionales y, a su vez, al nivel de carrera profesional, lo que no solo nos supone una retribución económica, sino que además es un reconocimiento a toda nuestra labor asistencial, docente e investigadora. Como ya ha anunciado José Miguel, otra de las cosas que veo que es un incentivo es el amplio programa formativo que se ofrece para los tutores clínicos. La universidad es consciente, y ya salió en la jornada del año pasado, que una de las mejoras que tiene que llevar a cabo para que los tutores podamos desarrollar bien nuestra labor es la formación y en la adquisición de ciertas competencias que nos ayuden a desarrollar esta labor. Actividades como las de hoy, actividades como las que vamos a asistir dentro de un rato, donde podremos aprender a desarrollar una sesión clínica. Actividades para aprender a manejar la evaluación de competencias. Práctica clínica basada en la evidencia o para que aprendamos a identificar buenas prácticas relacionadas con la seguridad clínica, entre otros. Y todo ello, además, en un entorno web de tutores clínicos que nos permite el intercambio de experiencias y la relación simbiótica entre los que somos tutores y la universidad, creando pues, un espacio dinámico de aprendizaje. Y ahora voy a hacer otra pregunta, porque yo soy muy preguntona. ¿Pensamos todos que somos buenos tutores? ¿Podemos serlo? ¿Qué aportamos los buenos tutores y en qué nos beneficiamos de este proceso de tutelaje? Pues bien, los tutores clínicos tenemos que ser conscientes de que somos el modelo de referencia profesional para el futuro alumnado. Durante el proceso de tutelaje no solo compartimos conocimientos, habilidades, actitudes, sino que además transmitimos valores. Valores que los propios alumnos se van a imprimir de ellos y que les van a ayudar a construir su identidad profesional. El tutelaje mejora el rendimiento profesional. ¿No os pasa que cuando nos sentimos observados hacemos mejor las cosas?
Además, en todo este proceso, el alumno como que adquiere una deuda corporativa para con sus futuros colegas de profesión. La enfermería, tenemos un compromiso con las personas, con la sociedad, con el aprendizaje continuo, con la formación de los nuevos profesionales y con la ética profesional. Con este proceso de tutelaje, nosotros contribuimos a ese compromiso. Estamos dejando nuestro legado, contribuyendo por un lado y garantizando que los profesionales del mañana, ojo, posibles compañeros futuros y también posibles cuidadores nuestros, realicen su labor con la mayor profesionalidad. Sin duda, es un compromiso, pero no es una satisfacción. El tutelaje mejora las habilidades y la confianza en nosotros mismos. La experiencia que se recoge con el tutelaje, sin duda, revierte en el crecimiento profesional, lo que además nos hace que seamos mucho más atractivos para nuestra propia organización. Fortalece el entrenamiento y las habilidades de liderazgo, porque trabajamos con diferentes tipos de personas, y nos aporta una nueva visión de nuestro trabajo. Los alumnos nos cuestionan, reflexionamos con ellos ante situaciones de la práctica diaria, y esto nos ayuda a adoptar una mirada crítica de nosotros mismos e identificar aquellas lagunas en las que tenemos que mejorar. Pero todo no es un camino de rosa. También nos encontramos con espinitas, dificultades y algunas barreras. La primera que me gustaría destacar es la formación y la competencia profesional. Vamos a ver. Hay muchos tutores que, pese a que tienen una disposición para el tutelaje, hablo de personas proactivas, personas asertivas, personas que tienen compromiso, personas que son metódicas, rigurosas, flexibles al cambio, pese a eso, pues carecen de ciertas competencias que le ayuden a desarrollar su labor tutorial. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de falta de técnicas de motivación, de metodología didáctica, de práctica clínica basada en la evidencia. Otra de las barreras que nos encontramos es la disponibilidad del tutor, bien para la adquisición de dichas competencias o para el desarrollo de otras funciones de la labor tutorial, como puede ser, por ejemplo, se ha mencionado, los aspectos relacionados con la evaluación. Y también la disponibilidad del propio tutor ante la demanda a atender al paciente o atender al alumno. Y como también se ha comentado, a tener tiempo para poder documentar al alumno aquellas decisiones que durante la práctica nosotros tomamos y que hay que evidenciarles. La falta de recursos de aprendizaje. También se ha mencionado esta mañana. Somos conscientes de que se han hecho muchas cosas, pero todavía se tienen que mejorar y facilitar el acceso a los tutores a los recursos de aprendizaje. La rotación de turno es otro inconveniente. Es otro inconveniente porque el alumno en ocasiones no está con su tutor. Entonces esto puede llegar a dar lugar a que el alumno caiga en manos de un no tutor que, como no conoce el modelo, pues podemos perder alguna oportunidad de aprendizaje. La distribución de varios alumnos para un mismo tutor, lo cual supone una sobrecarga. Y hay algunos autores que defienden que incluso hay tutores que no saben gestionar bien el rendimiento inadecuado de los alumnos. Claro, porque se establece una relación y, pobrecito, no lo voy a puntuar, voy a ser un poquito más objetiva. Y además, también porque no tienen claro y no conocen cómo puede influir esa evaluación que ellos están haciendo en la puntuación final de esa asignatura o de la alumno. Luego, bueno, por otra barrera, como se ha comentado, las dificultades en el acceso a la evaluación o incluso la propia planificación del tutor. Lo que está claro es una cosa, y es que independientemente de todo, el proceso de tutelaje tiene una influencia directa en el prestigio de la organización a la que se pertenece. Eso está claro. Mejora las relaciones constructivas entre la universidad y el centro, además en su triple vertiente, asistencial, docente e investigador. Mejora la imagen y el prestigio de la organización. Oye, yo pienso, si yo soy usuaria y tengo que escoger un centro, pues yo me voy a ir donde hay uno de enfermería de la universidad, que digo yo que es el centro de conocimiento estará allí por algo. Pensar que para la organización es rentable, porque estáis haciendo una inversión a corto plazo. Y yo estoy imprimiendo mis valores, mi forma de hacer las cosas en estos profesionales que el día de mañana pueden ser trabajadores de mi propia empresa. Promueve una cultura de aprendizaje continuo. Y además,
ayuda a la difusión de buenas prácticas, que eso va a revertir directamente en la calidad de los cuidados que presta esa organización. Como he dicho antes, fomenta el desarrollo de habilidades de liderazgo y además, cuando un profesional está satisfecho con lo que hace, ahora no porque no hay muchas oportunidades de irse a ningún sitio, pero sí es verdad que con lo gusto que estoy aquí, ¿dónde voy a ir? ¿No? Necesitamos otras posibilidades laborales. Y si ya todo eso sumamos que los alumnos nos hacen una evaluación positiva, pues esto es que incrementa de forma exponencial la satisfacción de los tutores. Y además destacar aquí lo importante que es para nosotros que tanto los alumnos como la universidad nos den un feedback de aquellos aspectos en los que durante el tutelaje pues, tenemos que mejorar. Es importantísimo que nos lo contéis. Pero bueno, muy bonito y está todo muy bien y hemos encontrado que hay muchos aspectos gratificantes, pero ¿será estos incentivos suficientes para la sostenibilidad del modelo? Bueno, dado que los tutores clínicos somos el híbrido en el que confluyen tanto el mundo académico como la organización sanitaria, esto se tiene que tener en cuenta. Por un lado, yo creo que la universidad y la organización sanitaria debe de establecer una vía de articulación efectiva que nos permita, pues, la participación de los tutores clínicos en foros de representación, en la formación específica, etc. Y a su vez, las organizaciones tienen que destinar recursos más efectivos y no solo un pago en especie. Todos sabéis a lo que me estoy refiriendo, que se nos facilite, por ejemplo, las horas para poder venir aquí hoy, que se nos faciliten las horas de tutoría con los alumnos, que podamos tener accesibilidad a ciertas actividades formativas, etc. Bueno, ya para concluir, me gustaría decir que aunque el proceso de tutelaje puede resultar gratificante, por lo menos para mí lo es una opción que no deberíamos de tomar a la ligera. Las repercusiones que esto tiene, tanto a nivel personal, como a nivel de la organización, como incluso para nuestra propia profesión, yo creo que bien vale el esfuerzo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? A continuación, Yolanda Pérez, tutora clínica del Centro de Salud de Campanilla, Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, nos va a hablar sobre la visión de los tutores. Hola, buenos días. ¿Ahora? Sí. Buenas tardes, ya buenos días. Me llamo Yolanda Pérez y soy enfermera asistencial desde hace... Voy a poner mi power primero. Soy enfermera asistencial desde hace ya 25 años, he trabajado casi todo el tiempo para el Distrito Sanitario Málaga, actualmente Málaga-Guadalhorce, y desde siempre, pues, siempre que me lo han pedido y siempre que he podido, he colaborado en las prácticas de los alumnos de enfermería. Hace ya muchos años, pues, colaborando con la Escuela de Enfermería de la Diputación de Málaga, en el Centro de Salud de Huelin, y desde hace 3 años como tutora clínica para la Facultad de Enfermería de la Universidad de Málaga en la Unidad de Gestión Clínica de Campanilla. Bueno, en un principio quiero agradecer a mi distrito la oportunidad de poder compartir con vosotros cuál es mi visión como tutora, y he aprovechado también no solo traer mi visión, sino la visión de mis compañeros que también son tutores clínicos. Deciros que la visión que yo voy a transmitir es una visión sesgada porque, claro, es desde atención primaria y desde una unidad de gestión clínica, pues con sus características propias, y que supongo que en muchas cosas el desarrollo de las prácticas pues será distinto. En un principio, pues cuando hablamos, porque llevamos toda la mañana hablando de un nuevo escenario de aprendizaje, de este modelo que lleva 3 años desarrollándose, y yo lo primero que me he planteado realmente
hablamos de un nuevo escenario de aprendizaje y es así en cada uno de los contextos clínicos y en cada uno de los centros y de las unidades de hospitalización. Y bueno, de entrada en un principio pues vemos que los espacios son los mismos, de hecho los profesionales prácticamente somos los mismos, porque bueno, en algunos años más, pero somos los mismos. Y entonces cuando yo me planteo un nuevo escenario, ¿qué es lo que ha cambiado? Para ello lo que he hecho es intentar pensar cuál era el escenario anterior. Y en el escenario anterior creo que las oportunidades de aprendizaje que tenían los alumnos eran oportunidades completamente al azar. Llegaban a una situación, a un centro sanitario o a un centro de salud y bueno, podía ser que aprendieran una serie de habilidades o podía ser que no. Por lo tanto, era completamente al azar, no estaba nada planificado ni había unos objetivos a priori. Esto implicaba que se invertían un elevado número de horas en las que los alumnos pues, dedicaban muchísimo tiempo a estas prácticas, cuando muchas veces estas prácticas no aportaban nada al currículum que necesitaban tener para cuando fueran profesionales. Y además estas horas muchas veces se llenaban de tareas rutinarias, repetitivas, que algunas veces venían muy bien para el sistema, ¿no? Porque era, entre comillas, mano de obra barata, pero realmente a ellos no le aportaba nada. Por otro lado, también nos encontrábamos un problema importante porque ahora los tutores, las personas que somos, los profesionales que somos tutores clínicos, nos hemos comprometido a ayudar en esta labor. Antes, si un alumno llegaba a las prácticas y el profesional que estaba responsable de esa unidad o de esa sala, pues no, por lo que sea, tenía un problema con el sistema, estaba cabreado o simplemente no tenía esa vocación o ese deseo docente, pues había ahí un vacío de aprendizaje que, claro, los alumnos perdían el tiempo miserablemente. Y además la evaluación que hacíamos era una evaluación pues, de una forma intuitiva, de una forma, pues, oye, qué gracioso es este alumno o qué simpático es con los pacientes, ¿no? Pero realmente no hacíamos una evaluación formal. Sin contar que, por supuesto, la labor que hacíamos docente no era reconocida absolutamente por nadie. Lo hacíamos porque queríamos, porque teníamos esa voluntad. Y bueno, en algunas ocasiones, pues el adjunto de nuestro centro, el coordinador, que ahora se llama coordinador, pues la verdad es que sí lo valoraba, pero no había un reconocimiento institucional. ¿Realmente esto ha cambiado? Yo creo que sí. Y mis compañeros que son tutores clínicos desde mi unidad hemos visto el cambio en los últimos 3 años. Para mí el cambio más importante es que las oportunidades ahora de aprendizaje son buscadas. Y son buscadas porque cuando a mí me llega un alumno a mi centro, pues lo primero que hago es sentarme con el alumno, miramos su cuaderno clínico y vemos exactamente qué es lo que tiene que aprender. Entonces yo busco con él y con mis compañeros, buscamos que esas situaciones se den. Aunque normalmente se le pone un tutor clínico de referencia, pero si en algunas habilidades que tengan que aprender o en algunas competencias hay alguien en el centro que además las desarrolla pues, de una forma excelente, buscamos a que el alumno esas competencias las pueda hacer con esta persona, es decir, es una planificación y una forma de aprender completamente estructurada y con unos objetivos a priori. Creo que el cuaderno clínico es una herramienta increíble, por lo menos yo lo veo así tanto para el tutor como para el alumno. Por otro lado, esto ayuda también a que haya que invertir menos horas y, por supuesto, se optimiza de verdad el tiempo. No hace falta estar tantas horas, sino que sean horas de calidad. Además, la evaluación ya no es esa evaluación, como hemos dicho antes, completamente intuitiva y de impresiones, sino que es una evaluación que tú te sientas con el alumno y puedes comprobar perfectamente si ha adquirido las competencias o no. Y desde hace también varios años, pues por fin, aquellos profesionales que tenemos esa motivación docente, estamos reconocidos. Como ya ha dicho la compañera, pues bueno, estamos reconocidos pues a la hora de acreditarnos a través de la agencia de calidad y estamos reconocidos por nuestro centro y por la universidad.
Por lo tanto, los tutores clínicos de mi unidad y de mi centro pensamos que realmente sí hay un nuevo marco de aprendizaje, un aprendizaje que está estructurado, una tutorización seria, eficaz y además una evaluación formal. Parece muy sencillo y yo cuando la primera vez que vi el cuaderno clínico, pues dije, es que esto cómo no se le ocurrió antes a alguien, es que es tan fácil así. Y supongo que José Miguel no habrá sido tan fácil, pero la verdad es que ha sido el gran avance y es lo que ha cambiado el marco de aprendizaje y la nueva situación que tenemos ahora para poder enseñar y para que los alumnos aprendan. Claro, si la situación de aprendizaje ha cambiado, nosotros también pensamos que los alumnos tienen unas características distintas, porque la misma situación incide en esto. Y aunque el alumno de enfermería siempre ha sido un alumno responsable, un alumno que para acceder a la universidad necesitaba una nota muy alta y por lo tanto era un alumno estudioso, trabajador, pero yo creo que este nuevo cambio hace que es un alumno que sabe perfectamente cuáles son las competencias que tiene que adquirir, por lo tanto cuando se acerca a nosotros tienen un mayor nivel de exigencia y un mayor compromiso. Hay dos características que yo en los 2 últimos años sí que he visto un cambio importante y es cuando vienen a los centros vienen ya con una cultura de seguridad del paciente que a mí me asombra porque muchas veces los profesionales dejamos mucho que desear. Cuando ellos entran en los centros de salud vienen con una idea de no hacer daño innecesario, cosa que ya os digo que muchos profesionales tendríamos que reflexionar. Y luego hay otra característica que a mí también me ha llamado mucho la atención en el último tiempo y es el del consentimiento informado, pero informado verbalmente, es decir, esa actitud de que cuando ellos están con un paciente o están con nosotros en las consultas, se presentan al paciente, les piden el consentimiento de poder estar allí. Por supuesto explica cualquier técnica, es que ya os digo que muchas veces los profesionales por la rutina, por la dinámica que tenemos, por la presión asistencial, se nos olvida que tenemos aquí una persona a la que le tenemos que preguntar y explicar todo lo que hacemos. Y el alumno viene con esa idea bastante metida ya en la cabeza. Para mí, no sé si todos los que estáis aquí pues opináis lo mismo, pero para mí ser tutor clínico tiene muchísimas ventajas. La compañera ya ha comentado algunas de las ventajas y bueno, cuando yo tengo un alumno conmigo en mi práctica diaria, verbalizo todo lo que hago, porque claro, se lo estoy explicando. Y cuando uno verbaliza lo que hace, realmente reflexiona, hace una reflexión crítica sobre muchas de las cosas que hacemos. Y esto nos lleva a la fuerza normalmente a una mejora de nuestro comportamiento, de nuestra actitud y de nuestra práctica. Por supuesto, ser tutor clínico te mantiene en contacto también pues, con las últimas innovaciones, te mantiene en contacto pues, con todas las vías de investigación que se desarrollan en la universidad. Puedes por fin ejercer ese rol docente y además te lo están reconociendo. Y por supuesto, estar en contacto con el mundo universitario te da esa fuerza y ese dinamismo de la gente joven. Pero también hay inconvenientes, todo no es bueno. Hay una parte que a mí me parece muy importante y que creo además que es responsabilidad de los coordinadores de cuidados de cada centro o los supervisores, y es que a la fuerza un tutor clínico necesita más tiempo. Cuando uno va con un alumno y si quieres, no que aprenda simplemente habilidades técnicas, sino que haga un aprendizaje completamente reflexivo, se requiere un tiempo. Yo si salgo a hacer una visita domiciliaria y tengo que hacer una valoración, si voy sola, pues a lo mejor tardo 20 minutos, 30 minutos, si voy con un alumno es que necesito emplear mucho más tiempo. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que desde los centros y desde la coordinación de cuidado hay que intentar tener una movilidad de las agendas para que cuando un profesional es tutor clínico pues se pueda regular el tiempo y dispongan
de ese tiempo para estar con los alumnos y poderlo hacer realmente bien. Y bueno, desde aquí sí que digo que esto es fundamental, porque si no, seguimos haciendo, hemos cambiado la situación del aprendizaje, hemos avanzado, tenemos un modelo estupendo, pero si no cambiamos esa situación de tiempo, al final seguimos enseñando habilidades técnicas para salir del paso, sin reflexionar realmente lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo. Por lo tanto, yo creo que, bueno, ser tutor clínico no nos van a pagar, que lo de la bolsita con los dólares no es. Yo creo que es una buena inversión y para mí no es una pérdida de tiempo. Creo que es una buena inversión tanto a corto, medio y largo plazo, profesionalmente, y además desde un punto de vista completamente egoísta. Es decir, yo no voy a arreglar ni el sistema sanitario ni la universidad ni nada, pero desde un punto de vista egoísta y profesionalmente, yo quiero mañana trabajar con los mejores enfermeros y personalmente quiero que cuando necesite cuidados como paciente, tener unos cuidados excelentes. Por lo tanto, creo que es una buenísima inversión y que todos podemos colaborar. Y bueno, para terminar, pues creo que del tutelaje clínico nos beneficiamos absolutamente todos. Se benefician los alumnos porque van a tener unas prácticas de calidad, se benefician los tutores por lo que ya he comentado anteriormente, se benefician por supuesto los pacientes porque van a tener unos cuidados de calidad, la universidad porque será una universidad con prestigio y por supuesto el sistema sanitario del cual todos formamos parte y que además en algún momento vamos a necesitar. Gracias por vuestra atención. A continuación va a participar Álvaro León, tutor clínico de traumatología del Hospital Regional Universitario Carlos Sainz. Y tengo que añadir que hace muy poquito tiempo Álvaro era estudiante de aquí, era alumno nuestro, y la verdad es que hace 3 años que creo que acabó y le ha cumplido el tiempo, porque ha hecho un máster, está en un grupo de investigación como investigador principal y está desarrollando su tesis doctoral. Es decir, que animo a todos los estudiantes o los futuros profesionales que sigan los pasos de Álvaro, que la verdad es que va rápido, va muy bien. Él nos va a hablar sobre la variabilidad de la práctica y tutelaje clínico. Bueno, pues en primer lugar, como ha dicho Ana, yo empecé aquí mi carrera, he madurado aquí, empecé con 18 años, tengo 25, todavía me falta un poco por madurar, pero estoy muy orgulloso de haber empezado y de haber hecho toda mi carrera profesional aquí. Y yo tengo una cosa muy clara desde el principio, desde que era alumno, como yo veía lo que había y veía cómo eran los tutores, yo evaluaba lo que aprendía de esos tutores, tenía muy claro que yo de mayor quería ser tutor, ¿no? Y he tenido la suerte de poder ser tutor en muy poquito tiempo, llevo 2 años como tutor, y entonces me han invitado a hablar sobre la variabilidad en la práctica y el tutelaje clínico. Para empezar, decir que la variabilidad en la práctica clínica es un fenómeno que empezó a estudiarse en los años 60 por el doctor John Wember, que hizo un estudio sobre amidalectomía en pediatría, en el que según el centro donde se realizara, pues había una incidencia mayor o menor, ¿no? Esto tenía diferentes niveles de afectación. La variabilidad en la práctica clínica puede darse desde en un servicio concreto, en traumatología donde yo trabajo, o en diferentes países, comunidades autónomas, provincias, y son variaciones sistémicas, es decir, que no son aleatorias, en la incidencia de un determinado procedimiento. Por ejemplo, tengo aquí puesto un ejemplo de cesáreas que se llevan a cabo en sanidad pública y en sanidad privada. Vemos, por ejemplo, que en la sanidad privada se realiza un porcentaje bastante mayor de cesáreas que en la sanidad pública. Todos conocemos, por ejemplo, Shakira la cantante o Angelina Jolie, que programan el día de su cesárea
con su cirujano plástico allí para que le minimice la cicatriz. Se ha convertido en una cirugía mayor en un proceso electivo.